Buenas noches amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Fíjense que el destino nos alcanzó, pero no tanto en la cuestión de que pues los sucesos últimos que se han dado en relación a eh, una exoneración de el exsecretario de la Defensa, el general Rafael Salvador Cienfuegos Cepeda, por la acusación que tenía en Estados Unidos, viendo pues precisamente las pruebas documentales, lo que tenía Estados Unidos, simple y sencillamente pues en México no son pruebas ni siquiera pues se pueden en este caso procesar. Y entonces, la incompatibilidad de la justicia mexicana con la norteamericana, pues se hace evidente. Si estuviéramos en un plano unos años atrás, en donde pues casi pensaríamos que Estados Unidos es superior totalmente en todos los ámbitos, hasta jurídicamente, electoralmente a México, pues después de la crisis que ha vivido postelectoral, presidencial, pues nos damos cuenta de que Estados Unidos pues tiene serios problemas dentro de su gobierno. En este caso también teníamos el mito de que pues dos partidos, demócrata y republicano, pues no había tanta fricción, pues se alternaban dos periodos, en este 4 años y otro periodo doble, 8 años, y después regresaban los republicanos y así se la llevaban. Caminaban, ese esquema se rompió, en este caso 4 años los republicanos y ya los demócratas vienen, o sea, bueno, en este caso vienen, van, pero lo que es cierto es que pues Donald Trump deja la presidencia de los Estados Unidos. También se debilitan en el Congreso, pero esto también no nada más se debilita como primer potencia electoralmente y con las dudas que totalmente rodean a este evento, pues también su credibilidad a nivel internacional también se debilitó. No tanto porque realmente eh, pueda o hubiera remontado Donald Trump, sino que pues en este caso hay poderes, intereses que pues directamente pues apoyaron a ya el presidente electo y el próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero esto nos trastoca totalmente al llamado patio trasero de los Estados Unidos y el patio delantero que sería Canadá en la relación de América del Norte, lo que es el TECMEC, y sobre todo las cláusulas que se firmaron y en donde empezó un juego de tratado de libre comercio donde Carlos Salinas de Gortari eh, supuestamente nos vendió la idea de que íbamos a tener nosotros grandes beneficios, íbamos a pertenecer al primer mundo por el simple hecho de haber firmado ese tratado y que comercialmente íbamos a nosotros tener acceso a el mercado de Estados Unidos. Y bajo esa teoría, imagínense, se abrieron las fronteras. No sé si se acuerden ustedes que pues empezó a abrirse paulatinamente, pero lo último que se abrió precisamente que los tractocamiones mexicanos entraran y circularan libremente en Estados Unidos. Y posteriormente también la cuestión energética se fue abriendo a manera de pues irse acomodando las piezas, pero imagínense que te avientas a hacer un tratado de libre comercio
las tiendas de las esquinas que conocemos aquí en México, con en este caso empresas como Sam's Clubs, como Costco y hasta el mismísimo Walmart. Entonces, pues imagínense, de ese tamaño era nuestra economía en 1994 en todos los sectores, y competir contra esos monstruos, pues lógico, nos comieron, o sea, el monopolio nos invadió, y en este caso las empresas que se salvaron, precisamente las empresas que eran del Estado, que utilizaron prestanombres para venderlas, y posteriormente pues se iban alimentando del erario público conforme iban pasando el sistema presidencial. Le pasó Carlos Salinas de Gortari, pasó Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Entonces pues lógico, esas empresas, y también recibieron un rescate financiero del Fobaproa con Ernesto Zedillo. Y fíjense que haciendo análisis de todo esto, pues ya empiezan a haber mis dudas sobre precisamente el motivo de la devaluación de la moneda cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, el último año de mandato de Carlos Salinas de Gortari. Entró Ernesto Zedillo, se devalúa la moneda, el sistema económico de México ya en el 95 colapsa, y se hace el rescate financiero, el Fobaproa, y precisamente las empresas que no estaban, habían muchas empresas que no deberían de haber entrado a ese Fobaproa, y sin embargo dejaron las cláusulas con letras muy chiquititas para que todos fueran beneficiarios del rescate financiero, y rescataron empresas que no lo necesitaban y la rescataron, y se convirtió todo esto en deuda pública. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo le preguntaron a los mexicanos, o cuándo le preguntó, o simplemente le comunicó Ernesto Zedillo que a cambio de que el expresidente Bill Clinton nos prestara el dinero precisamente para que no colapsara la economía mexicana, y que se iba a invertir en rescatar a las empresas, y esas empresas que no tenían la necesidad de ser rescatadas? Imagínense qué es lo que sucedió. Lotería, ¿qué sucedió? Pues que esas empresas que eran de los prestanombres, que pertenecían a los grupos políticos, ahora los conservadores, la derecha, imagínense, eran las empresas del Estado, recibían dinero del erario público, y luego con un préstamo mayor. O sea, imagínense, trasladémonos a la época de Ernesto Zedillo y Bill Clinton. Estados Unidos nos prestó el dinero. Bill Clinton, acuérdense que hasta vino a Chichen Itza, y pues fue una situación que venía y iba, y se reunió con el presidente Ernesto Zedillo, pero la cuestión es ese dinero que nos prestaron, esa deuda externa mexicana que se invirtió para rescatar a las empresas quebradas mexicanas de la gran crisis. Pues es ni más ni menos que las empresas que son monopolios aquí en México. Estoy hablando de las ciudades industriales. En este caso, La Laguna, Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, Puebla, eh, la ciudad de Veracruz, puertos y demás. O sea, podemos mencionar todas las ciudades y todas las empresas, pero fíjense que esos monopolios y esas ciertas industrias pues tampoco podían competir con las empresas norteamericanas, pero sin embargo, con un rescate financiero, una refinanciación, repotencialización en donde no les costó nada, y en este caso, ¿quién? O sea, fíjense lo que son las cosas. Nos hemos puesto a pensar que el FOBAPROA, ¿quiénes han pagado de las empresas ese préstamo? Nadie. Y esas empresas todavía las vendieron a extranjeros, las vendieron al mejor postor. Entonces la ganancia fue grandísima.
Entonces, imaginen ese México que trabajaba así y luego llegaban los expresidentes, Hernández Zedillo, totalmente les daban todas las concesiones, todos los contratos de gobierno y pues lógico iban a subsistir y luego llegaba el siguiente presidente, en este caso Vicente Fox, también pues a sus amigos, a sus cuates también, todo, o sea, toda la obra pública, todo, totalmente todos los negocios del gobierno y pidiendo prestado al extranjero, pues lógico, o sea, esas empresas pues eh, nunca iban a quebrar, con socios, terminando los sexenios, los favores, pues iban avanzando y les daban puestos ejecutivos a los expresidentes, a los altos funcionarios, se adueñaron de playas, de terrenos que eran anteriormente ejidales, del reparto agrario, por eso hizo la reforma a la Constitución, lo que es Carlos Salinas de Gortari, el artículo 27 también más adelante con lo que es Vicente Fox y con Felipe Calderón y posteriormente con Enrique Peña Nieto, donde también quitan la barrera de que los recursos del hidrocarburo y los recursos energéticos de energía eléctrica solo los generaba, eran propiedad de la nación, se abre hacia la inversión extranjera, pues lógico, cuando viene la inversión extranjera le dan una parte también tanto a los presidentes municipales que donde les hacen parques industriales a los gobernadores y los funcionarios federales, los presidentes de la República, secretarios de Estado. Entonces, imagínense, o sea, totalmente un negocio, un México que difícilmente lo podemos explicar. Fíjense, hace unos días estaba viendo una entrevista de un actor y también eh, profesionista y la verdad es que me abrió tanto los ojos. ¿Por qué? Porque lo que yo les contaba de las películas de los años 50, 60, 70, 80, tuvimos un cine mexicano, pero fíjense lo que son las cosas. El racismo, totalmente también, eh, la desigualdad social. Y fíjense, también pónganse a pensar en muchas ocasiones, en esas épocas 70, en los 40, 50, 60, 70, 80, la música también fue un reflejo de clase social, marginación y estigmatismo también. O sea, desgraciadamente yo les vengo manejando que México nos convertimos en un país maquilador, un país imitador, totalmente siempre imitando, queriendo ser casi igual que los Estados Unidos, casi comparándose cómo viven los Estados Unidos. Pues claro, los únicos que podían vivir de esa manera, pues era la clase conservadora, la aristocracia, en este caso la burguesía, los burócratas, pues que en este caso dominaban y pues ahí pues qué les puedo decir, ahí tenemos que empezar a ver nuestros expresidentes que posiblemente vinieron de un extracto social pues de provincia, pero tuvieron sus hijos y sus hijos crecieron y fueron los famosos juniors, fresas, y pues totalmente veían un México que pues solo existía bajo el amparo de la corrupción, el nepotismo y con los recursos ilimitados que daba el gobierno, los prestanombres y totalmente derrochando todos los recursos que generaba un país y si no les alcanzaba pedían deuda externa. Todo eso empezó pues si echamos hacia atrás, imagínense, bueno, vamos a echar hacia atrás, vamos a hablar. Imagínense Enrique Peña Nieto, que era el sobrino de Arturo Montiel, que fue el gobernador del Estado de México, y después hacia atrás, Felipe Calderón, que siempre fue panista, su papá fue panista, y pues que fue presidente del PAN, y que eran la clase de la ultraderecha, los empresariales, pero a final de cuentas, pues
el PAN pues siempre fue parte igualito que el PRI. Nada más que pues el PRI era el que repartía el queso y el PAN pues ahí era una oposición simulada. No dudo que también los ideales del PAN cuando se fundaron pues sí querían hacer el cambio y de hecho mucha gente votó por ese cambio con Vicente Fox y todavía con Diego Fernández de Ceballos, pero lo que no sabíamos es de que casi se llevaban con una relación que se picaban el ombligo junto con todos los políticos y a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces, y nos echamos más hacia atrás, Vicente Fox hacia Ernesto Zedillo, después Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, José López Portillo, eh, si va la secuencia así, y después Luis Echeverría Álvarez, después Díaz Ordaz, Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Miguel Alemán, el general Lázaro Cárdenas, y de ahí nos seguimos hacia atrás, pues lotería, tenemos que nuestra clase aristocrática, nuestros juniors, nuestros fresas, las clases bien, las clases media alta, alta, clases medias, pues totalmente vivían una realidad del casi Estados Unidos. Ellos iban de vacaciones, imagínense, yo escuché, o sea, esa entrevista de este actor, abogado, y que se codeaban con artistas y demás. Entonces, nuestra burbuja fue muy bien construida. Como les digo, las películas es el reflejo total de lo que fue la década de los 40, 50, el cine de oro, 70, 80, 90. En el 2000 como que empezó un cambio y para el 2010 pues ya empezó un repudio, o sea, la situación estuvo mal y Enrique Peña Nieto pues totalmente ese nuevo PRI devastó a México y orillaron a que la gente votara por Andrés Manuel López Obrador, una izquierda. Entonces, nuestra historia pues está construida de esta gente, ¿no? O sea, imagínense qué cuestiones, ¿no? O sea, eh, no me había puesto a pensar en la cuestión del lenguaje, en la cuestión de qué es lo que son las pláticas de estos famosos juniors, los hijos de los políticos, los hijos de los altos funcionarios, en donde imagínense que mientras tenemos un pueblo que se estaba muriendo de hambre, un pueblo que fue despojado, un pueblo que tuvo que emigrar de sus lugares de orígenes de todas partes de la República y caminar por las calles de Estados Unidos, en este caso no buscando un sueño americano, sino subsistir y sacar adelante a las familias en este caso, de sus lugares de origen y mandaban los dólares y todas estas películas de los chicanos y que cómo sufría la gente. Eh, pues fue algo terrible y pues realmente la indolencia y claro, se tuvieron que fusionar con los Estados Unidos y de ahí pues viene nuestra sangre mexicoamericana. Pero aquí la situación es de que esta gente, ahorita ya agrupada, esa clase conservadora, aristocrática, esos juniors, esos fresas, esos hijos de papi, como le llamaban, que iban a escuelas particulares, compraban Lamborghinis, hablaban de jets, o sea, viajaban, imagínense, o sea, viajar en aviones particulares, helicópteros, eh, los coches que estaban de moda en las revistas, en las películas, pues ellos los traían acá, a pesar de que teníamos un modelo de sustitución de importaciones, pues ¿quién vio de repente ahora sí que vehículos deportivos de importación y que pues en manos de juniors y los papás pues pudientes, en este caso el término de que no pues es influyente, tiene relaciones, entonces totalmente nos perdimos, pero esto empezó desde los 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2012,
los 2000, ya estamos en el 2021, 2020, en donde pues estamos apenas agarrando eh, de nuevo las riendas y nos damos cuenta de que toda la economía, precisamente la corrupción, estaba entrelazada y está entrelazada. Todo esto se los platico, ¿por qué? Porque a final de cuentas todos votamos por Andrés Manuel López Obrador, lo apoyamos y sobre todo vemos los cambios que van muy lentos, pero debemos de tomar en cuenta que él está desenredando totalmente como dejaron entrelazados la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias, prestanombres, nos hicieron creer que realmente la delincuencia organizada eran los malos y ¿qué pasó? Pues trabajaban para el mismo gobierno los creó y pues les daban dinero, imagínense, ahora sí que me cae el 20, asaltaban bancos, nos vendían la idea de que no, está mal porque que el narcotráfico y pues les daban dinero a todos ellos, los requinteaban, si no pues fíjense que eh, los corridos también nos da parte de una historia de ese México que decían, bueno, la gente que pues quería tener dinero y poder, decían dinero fácil y yo no, tampoco no les veo que sea fácil porque dedicarte a una actividad ilícita en donde pues haces la actividad al margen de la ley y le tienes que dar dinero a todos los funcionarios de gobierno para poder trabajar tranquilamente y más aparte a los extranjeros, pues está difícil, o sea, también la vida de un delincuente pues no es tan fácil. ¿Por qué? Porque pues en este caso la corrupción los deja vivir y depende de cuánto dinero sueltes es como vas creciendo. Pero a lo que yo quiero aterrizar es que las decisiones que está y que toma nuestro presidente las toma con la premisa de que pues no le va a traicionar al pueblo, pero pues en este caso, pues si todo el gobierno era parte de la corrupción, es una cloaca y es casi detienes a una persona, destapas la caja de Pandora y si está la corrupción en todas partes, y todas partes es en todas partes, por todos los mecanismos, esta clase aristocrática, estos conservadores, estos empresarios, que hoy que se disfrazan de piel de oveja y profesionistas, grandes abogados, grandes corporativos y que todos estaban entrelazados, las relaciones que tenían con el Poder Judicial Federal y secretarios de Estado y, o sea, permítanme tantito, ¿no? Teníamos un país, una cochinada donde los únicos que salíamos perdiendo y los únicos que efectivamente, si cuestionabas al sistema, te desaparecían, te corrían de tu trabajo, te golpeaban y todavía le iba mal a toda tu familia. Entonces, ¿quién iba a hablar de todo esto que sucedió? Lo mejor que era hacer seguir esta situación y decir, no, pues queremos cómplices, no testigos y vámonos. Y todo el mundo quería estar alrededor de esta clase política, aristocrática, empresarios y pues todo el mundo se hizo ojo de hormiga de la corrupción para ver qué migajas le tocaban. ¿Cuál era el lema del PRI? No, pues roban y salpican. Les tocaba a todo el mundo algo, esa complicidad que todavía en las elecciones hay. Si no, pregúntenselo a Coahuila, al pueblo de Coahuila e Hidalgo. Y ahorita viene un año electoral 2021 en donde pues el aparato electoral, todas las instituciones todavía tienen servidores públicos que pues anhelan que regrese ese sistema. ¿Por qué? Porque son más afines a esa clase aristocrática, a ese tipo de corrupción, a esos empresarios que se hicieron empresarios del erario público, diciendo prestanombres de altos funcionarios, expresidentes, exgobernadores, presidentes municipales, ex todo. Entonces, a la hora de que pues realmente
hay grandes detenciones, pues claro, o sea, si todo está metido, todo está corrupto y todo está en contra del cambio, porque son esferas a muy alto nivel, imagínense eh, todo una clase burocrática, la burocracia a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, los poderes de la Unión también corrompidos. Entonces, pues un puñado de gentes que es la cuarta transformación, que se puede apoyar muy bien en el pueblo de México, y si el presidente tiene algún problema y si es amenazado o es presionado por su mismo círculo de gobierno, pues lo que tiene que decirnos es al pueblo de México, y el pueblo de México inmediatamente se alerta y se le apoya. Somos más los que queremos el cambio, somos más los que votamos por Andrés Manuel López Obrador y estamos en todas partes. Nada más es cuestión de que nos tenemos que poner las pilas. Y también celebro, y ahorita vi una buena noticia, que por fin la izquierda reaccionó y van juntos en todas las elecciones. Ese es un buen comienzo. Si tiraron esas barreras, entonces el pueblo de México vamos hacia adelante, vamos a ir, en este caso, estamos en el barco del cambio, y las decisiones que tome el presidente, pues también estamos, hay que apoyarlo. Si por tomar ciertas decisiones, sean cuatro, sean cinco, vas a tirar por la borda 200 muy buenas, 200, 300